El sol de marzo caía sobre Sevilla con esa intensidad particular que anuncia la primavera andaluza. La Feria de San Miguel, una tradición local desde hacía más de 70 años, había transformado el parque municipal en un laberinto de puestos coloridos, atracciones mecánicas y el constante murmullo de una multitud entusiasmada. El olor a churros recién hechos se mezclaba con el de algodón de azúcar y castañas asadas, creando esa fragancia inconfundible que Mateo asociaría para siempre con los domingos de su infancia. Mateo Hernández tenía solo 8 años aquella tarde de 1992, un niño de complexión delgada, con unos ojos grandes y oscuros que reflejaban una curiosidad insaciable por el mundo. Su cabello negro, siempre rebelde, le caía sobre la frente mientras corría de atracción en atracción, tirando de la mano arrugada de su abuelo, Esteban Hernández, un hombre de 72 años que conservaba una vitalidad envidiable y una sonrisa permanente bajo su bigote canoso. «Vamos, abuelo, quiero subir a la noria antes de que cierren», exclamaba Mateo, jalando al anciano entre la multitud. Esteban, con su chaqueta de pana marrón y su boina tradicional, reía ante el entusiasmo de su nieto. «Tranquilo, chiquillo, que la noria no se va a ir a ninguna parte», respondía, ajustándose las gafas de montura metálica que siempre resbalaban por su nariz. La relación entre Mateo y Esteban era especial. Desde la separación de los padres del niño 3 años atrás, el abuelo se había convertido en la figura paterna que Mateo necesitaba. Los domingos eran sagrados para ambos. Carmen, la madre de Mateo, aprovechaba para descansar de sus 2 trabajos, mientras abuelo y nieto se sumergían en pequeñas aventuras por la ciudad. «¿Llevas la cámara, abuelo?», preguntó Mateo mientras hacían fila para la noria. Esteban palmeó el bolsillo de su chaqueta donde guardaba la pequeña cámara de fotos Kodak que había comprado el mes anterior. «Claro que sí. Hoy vamos a hacer fotos desde lo más alto, para enseñárselas a tu madre». La fila avanzaba lentamente. A su alrededor, familias enteras disfrutaban de la tarde festiva. Un hombre con una chaqueta de cuero negra vendía globos de colores cerca de ellos, y Mateo no podía apartar la mirada de un enorme globo rojo con forma de estrella. Esteban, notando la fascinación de su nieto, sacó algunas monedas de su bolsillo. «Espérame aquí en la fila, voy a comprarte ese globo», le dijo, revolviéndole el pelo con cariño. «No te muevas, ¿entendido? Vuelvo en un minuto». Mateo asintió, emocionado. Vio a su abuelo alejarse entre la multitud, acercándose al vendedor de globos. Un grupo de niños mayores se coló en la fila delante de él, empujándolo ligeramente. Una mujer que estaba detrás le sonrió amablemente y le preguntó si estaba solo. «Mi abuelo viene ahora. Fue a comprarme un globo», respondió Mateo, señalando hacia donde había visto a Esteban por última vez, pero entre el gentío ya no podía distinguirlo. Pasaron 5 minutos, luego 10. La fila siguió avanzando y pronto llegó el turno de Mateo. El operador de la noria, un hombre corpulento con un chaleco reflectante, le preguntó: «¿Vienes solo, chaval?». «Mi abuelo fue a comprar un globo», tartamudeó Mateo, sintiendo por primera vez un nudo en el estómago. Sus ojos recorrían frenéticamente la multitud, buscando la familiar figura de Esteban. «Debe estar por venir. Lo siento, no puedo dejarte subir solo», respondió el operador. Siguiente. Mateo se apartó de la fila, confundido y cada vez más nervioso. Se situó cerca de la entrada de la atracción, convencido de que su abuelo lo buscaría allí al no encontrarlo en la fila. Los minutos siguieron pasando. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Sevilla de tonos anaranjados que normalmente habrían maravillado al niño, pero que ahora pasaban desapercibidos ante su creciente angustia. «¡Abuelo!», gritó, moviéndose entre la multitud. «¡Abuelo Esteban!». Una pareja joven notó su angustia y se acercó. «¿Estás perdido, pequeño?», preguntó la mujer, agachándose a su altura. Mateo, con los ojos ya húmedos, asintió. «Y mi abuelo fue a comprarme un globo y no ha vuelto». La pareja se ofreció a ayudarlo a buscar. Le preguntaron cómo era su abuelo y cómo iba vestido. Pronto se formó un pequeño grupo de personas que se unieron a la búsqueda, preguntando a los vendedores cercanos si habían visto a un anciano con boina y chaqueta de pana comprando un globo. Nadie recordaba haberlo visto. El vendedor de globos
Cuando finalmente lo encontraron al otro lado de la plaza, negó con la cabeza. «No he vendido ningún globo a un señor mayor en la última hora», afirmó con seguridad. «Y llevo aquí toda la tarde». La confusión dio paso al miedo. Alguien sugirió avisar a seguridad, y pronto un guardia de la feria se acercó al grupo, tomando nota de la descripción de Esteban. Por el sistema de megafonía de la feria se emitió un anuncio. «Se busca a Esteban Hernández, hombre de 72 años con boina y chaqueta de pana marrón, que acompaña a su nieto Mateo. Si alguien lo ha visto, por favor, diríjase al puesto de seguridad junto a la entrada principal». El anuncio se repitió varias veces mientras el cielo se oscurecía por completo. Las luces de la feria, que deberían haber fascinado a Mateo en cualquier otra circunstancia, ahora solo proyectaban sombras amenazadoras que aumentaban su temor. A las 9 de la noche, Carmen Hernández llegó corriendo a la feria, con el rostro desencajado por la preocupación. Había recibido la llamada de la policía y había dejado todo para acudir en busca de su hijo y su padre. «Mamá», gritó Mateo al verla, corriendo a sus brazos con lágrimas incontrolables. «El abuelo desapareció. Fue a comprarme un globo y nunca volvió». Carmen abrazó a su hijo con fuerza, intentando controlar su propio pánico. «Tranquilo, cariño, vamos a encontrarlo», le aseguró, aunque su voz temblorosa delataba su incertidumbre. La policía llegó poco después. La búsqueda se intensificó. Agentes revisaron cada rincón de la feria, cada atracción, cada puesto. Preguntaron a cientos de asistentes si habían visto algo inusual, si recordaban a un anciano con las características de Esteban. Nadie parecía haberlo visto desaparecer. Era como si Esteban Hernández se hubiera esfumado en el aire, entre el bullicio y las luces de la feria de San Miguel, dejando tras de sí solo preguntas sin respuesta y el llanto desconsolado de un niño que no entendía por qué su abuelo, que solo había ido a comprarle un globo, nunca regresó a su lado. A medianoche, cuando la feria ya había cerrado y solo quedaban policías, personal de seguridad y una madre abrazando a su hijo traumatizado, alguien encontró algo, la boina de Esteban, tirada junto a un contenedor de basura en la parte trasera de los puestos de comida, y junto a ella, algo que heló la sangre de los investigadores, la pequeña cámara Kodak, con el objetivo roto y manchas que parecían sangre seca en la correa. Lo que debía haber sido un domingo de alegría se convirtió en el comienzo de un misterio que perseguiría a la familia Hernández durante décadas. Esteban y Mateo habían desaparecido en la feria de San Miguel. Solo uno de ellos había sido encontrado. Los días siguientes al desaparecimiento de Esteban Hernández se convirtieron en una nebulosa de actividad frenética y desesperación creciente. Carmen, desgarrada entre el cuidado de su hijo traumatizado y la búsqueda de su padre, apenas dormía. Su rostro, que alguna vez había sido el de una mujer joven y vivaz de 32 años, envejeció visiblemente en cuestión de semanas. La Policía Nacional desplegó un operativo considerable. El inspector jefe Rafael Montero, un hombre de mediana edad con ojos penetrantes y un perpetuo ceño fruncido, dirigía personalmente la investigación. No es normal que un hombre mayor desaparezca así, sin dejar rastro, repetía en las reuniones diarias con su equipo, y menos aún en un lugar tan concurrido como la feria. Las primeras 48 horas fueron cruciales. Se revisaron todas las grabaciones de seguridad disponibles, aunque en 1992 las cámaras de vigilancia no eran tan omnipresentes como llegarían a ser décadas después. Se entrevistó a cada vendedor, a cada operador de atracción, a docenas de asistentes que habían estado cerca de la noria aquella tarde. La boina y la cámara encontradas se convirtieron en las piezas centrales de la investigación. El análisis forense confirmó que las manchas eran, efectivamente, sangre, y que correspondían al grupo sanguíneo de Esteban. El objetivo roto sugería un impacto violento o quizás una caída. Pero, ¿dónde estaba el anciano? ¿Y por qué sus pertenencias aparecieron en un área restringida al público? Estamos considerando todas las posibilidades, declaró el inspector Montero a la prensa local, que había convertido el caso en noticia de portada. Desde un accidente con posterior desorientación hasta otras hipótesis menos afortunadas. Esas otras hipótesis comenzaron a tomar forma cuando, una semana después de la desaparición, un empleado de la limpieza encontró la cartera de Esteban en una alcantarilla a 2 calles de la feria. La cartera contenía su documentación,
pero faltaba el dinero. La teoría del robo cobró fuerza. Pudo haber sido atacado por su dinero, especuló el inspector. Quizás se resistió. Hubo una pelea y el agresor tuvo que deshacerse del cuerpo. Carmen se negaba a aceptar esta posibilidad. Mi padre no llevaría a Mateo a un lugar peligroso, insistía. Y si alguien lo atacó, ¿por qué no vieron nada tantas personas? Era plena luz del día. Mateo, mientras tanto, había dejado de hablar. El niño alegre y curioso se había transformado en una sombra silenciosa que se sobresaltaba ante el menor ruido. Los psicólogos infantiles que lo atendían diagnosticaron un severo trastorno por estrés postraumático. Ha bloqueado el recuerdo, explicó una de las especialistas a Carmen. Su mente está protegiendo algo que no puede procesar. Durante semanas, la ciudad se volcó en la búsqueda. Se organizaron batidas por los alrededores de la feria. Se dragaron estanques cercanos. Se inspeccionaron alcantarillas y edificios abandonados. Cientos de voluntarios peinaron cada rincón de Sevilla, empapelando la ciudad con carteles que mostraban la foto sonriente de Esteban junto a un número de contacto. Los medios de comunicación mantuvieron el caso vivo durante meses. La imagen de Carmen sosteniendo la mano de su hijo mudo mientras suplicaba por información sobre su padre se convirtió en un símbolo de la tragedia. Incluso se ofreció una recompensa, financiada por vecinos y empresarios locales conmovidos por la historia. Pero a medida que pasaban los meses, el caso comenzó a enfriarse. Las pistas se agotaron. Los testigos no aportaban nada nuevo. La atención mediática disminuyó gradualmente, reemplazada por otras tragedias, otras noticias. Un año después de la desaparición, el inspector Montero fue reasignado a otro departamento. El caso pasó a manos de investigadores más jóvenes y menos involucrados emocionalmente. Carmen seguía acudiendo semanalmente a la comisaría, pero cada vez eran menos los agentes que recordaban los detalles del caso sin tener que consultar el expediente. Señora Hernández, le dijo finalmente un subinspector en una de esas visitas, entiendo su dolor, pero han pasado 18 meses sin ninguna pista nueva. Quizás sea momento de aceptar que su padre podría no regresar. Carmen se negaba a rendirse. Hipotecó su pequeño apartamento para contratar a un detective privado, Antonio Ferrer, un expolicía con fama de resolver casos difíciles. Ferrer dedicó 3 años a la investigación, siguiendo pistas que la policía había descartado, entrevistando de nuevo a testigos, reconstruyendo una y otra vez los movimientos de Esteban aquella tarde. Hay algo que no encaja, le confesó a Carmen una noche, después de revisar el expediente por enésima vez. ¿Por qué la cámara estaba rota? Si fue un robo, ¿por qué no se llevaron la cámara que tenía valor? Y si Esteban fue atacado, ¿cómo es que nadie vio ni oyó nada? Estas preguntas quedarían sin respuesta. Ferrer, tras agotar todos los recursos y ante la imposibilidad de Carmen de seguir pagando sus servicios, tuvo que abandonar el caso. Su último informe concluía con una frase devastadora. Tras exhaustiva investigación, no se han encontrado pruebas concluyentes sobre el paradero de Esteban Hernández ni sobre las circunstancias de su desaparición. Mientras tanto, Mateo comenzó lentamente a recuperar el habla, aunque nunca volvió a ser el niño extrovertido de antes. A los 10 años, tras 2 años de terapia intensiva, fue capaz de articular algunas frases sobre aquel día, pero su relato era fragmentario y confuso. El abuelo me dijo que no me moviera, repetía. Vi un globo rojo muy grande, luego mucha gente, luego oscuridad. Los psicólogos coincidían en que Mateo había reprimido gran parte de lo ocurrido. Es posible que presenció algo traumático, explicó uno de ellos a Carmen. Pero forzarlo a recordar podría causarle más daño que beneficio. La vida continuó de alguna manera. Carmen encontró un trabajo estable como administrativa en un hospital. Mateo regresó a la escuela, aunque sus profesores notaban su tendencia al aislamiento y su miedo a los espacios con mucha gente. Nunca más volvieron a visitar una feria o un parque de atracciones. Con el paso de los años, el caso de Esteban Hernández se convirtió en uno más de los muchos expedientes sin resolver que acumulaban polvo en los archivos policiales. Ocasionalmente, algún periodista interesado en casos fríos lo mencionaba en un artículo o documental, pero sin aportar nada nuevo. En el 10º aniversario de la desaparición, Carmen organizó una pequeña ceremonia en memoria de su padre. No era un funeral,
Nunca aceptó declararlo legalmente muerto, sino un acto de recuerdo. Mateo, entonces un adolescente de 18 años, permaneció en silencio durante toda la ceremonia, con la mirada perdida y las manos temblorosas. ¿Crees que el abuelo sigue vivo?, le preguntó a su madre esa noche, la primera vez en años que mencionaba espontáneamente a Esteban. Carmen, con el corazón encogido, no supo qué responder. No lo sé, hijo, pero nunca dejé de buscarlo. La vida siguió su curso implacable. Mateo se graduó, comenzó estudios universitarios en psicología, quizás influenciado por su propia experiencia traumática. Carmen envejeció prematuramente, siempre con esa sombra de tristeza en la mirada, siempre dejando la luz del porche encendida por las noches, como esperando que su padre regresara. Los años se convirtieron en décadas. El caso de Esteban Hernández quedó relegado a una nota a pie de página en la historia criminal de Sevilla, uno de esos misterios sin resolver que ocasionalmente se mencionaban en conversaciones sobre sucesos inexplicables, hasta que en 2019, 27 años después de la desaparición, una llamada inesperada rompió el silencio que había envuelto el caso durante tanto tiempo. «Señora Hernández», dijo una voz masculina al otro lado del teléfono. «Soy el inspector Javier Soto, de la Unidad de Casos sin Resolver. Hemos encontrado algo que podría estar relacionado con la desaparición de su padre». Carmen, con el pulso acelerado y la respiración entrecortada, solo pudo preguntar: «¿Qué han encontrado?» «Un globo», respondió el inspector. «Un globo rojo con forma de estrella. El verano de 2019 trajo consigo una ola de calor que pareció despertar viejos fantasmas en Sevilla. Los trabajos de demolición del antiguo almacén González, un edificio industrial abandonado a menos de 1 kilómetro del parque donde se celebraba la Feria de San Miguel, avanzaban lentamente debido a las altas temperaturas. El edificio, que había albergado una empresa textil hasta 1998, llevaba más de 2 décadas vacío, destinado finalmente a convertirse en un moderno complejo de apartamentos. Antonio Reyes, operario de la empresa constructora, fue el primero en notar algo extraño mientras despejaba los escombros de lo que había sido el sótano del almacén. Un bloque de hormigón, aparentemente añadido a posteriori a una de las paredes, llamó su atención por su forma irregular y por estar pintado de un color ligeramente distinto al resto de la estructura. «Hay algo raro con esta pared», comentó a su supervisor. «Parece que alguien la remodeló después de que se construyera el edificio original». El supervisor, más preocupado por cumplir los plazos que por anomalías arquitectónicas, le dio permiso para derribar el bloque sin darle mayor importancia. Antonio, armado con un martillo neumático, comenzó a romper el hormigón, esperando encontrar simplemente más escombros detrás. Lo que encontró cambiaría el curso de una investigación que llevaba décadas estancada. El hormigón cedió revelando un pequeño espacio hueco, una especie de nicho improvisado en la pared original. Y dentro, protegido por una caja metálica oxidada, había un objeto que desafió toda lógica: un globo de látex rojo con forma de estrella. Un globo que, inexplicablemente, no se había desinflado a pesar del paso del tiempo. Al principio pensé que era de plástico o algún material sintético, relataría Antonio más tarde. Pero cuando lo toqué, noté que era un globo normal, solo que conservaba su forma perfectamente, como si lo hubieran inflado ayer. Junto al globo, la caja contenía otros objetos: una cadena de oro con un crucifijo, un reloj de pulsera detenido a las 7:43, una billetera vacía con las iniciales E.H. grabadas, y algo que hizo que Antonio llamara inmediatamente a la policía: una tarjeta de identificación a nombre de Esteban Hernández, con una fotografía en blanco y negro de un anciano de expresión amable. La noticia llegó rápidamente a la Unidad de Casos sin Resolver de la Policía Nacional. El inspector Javier Soto, quien recientemente había estado revisando casos fríos como parte de un programa de modernización del departamento, reconoció inmediatamente el nombre: el caso Hernández, murmuró repasando el antiguo expediente. Desaparecido en la Feria de San Miguel en 1992. Nunca se encontró el cuerpo, un caso que obsesionó a media comisaría durante años. Lo que más intrigaba a Soto no era tanto el hallazgo de los objetos personales, que confirmaba la teoría de un crimen, sino el globo. ¿Cómo era posible que un simple globo de látex
se conservara intacto después de 27 años. Y más importante aún, ¿por qué alguien se tomaría la molestia de preservarlo junto a los efectos personales de la víctima? El inspector ordenó que todos los objetos fueran trasladados al laboratorio forense, especialmente interesado en el análisis del globo. También solicitó un equipo completo para examinar el nicho en la pared y sus alrededores, buscando pruebas adicionales. Fue entonces cuando decidió contactar con Carmen Hernández. El encuentro entre Carmen y el inspector Soto tuvo lugar en la Comisaría Central de Sevilla, en una pequeña sala de reuniones con ventanas que daban a un patio interior. Carmen, ahora una mujer de 59 años, con el cabello completamente cano y arrugas profundas que enmarcaban unos ojos cansados pero alerta, llegó acompañada de su hijo Mateo, un hombre de 35 años, cuya expresión seria y postura tensa revelaban las cicatrices emocionales que aún llevaba. «Estos son los objetos que encontramos», explicó Soto, colocando sobre la mesa fotografías de los hallazgos, evitando mostrar los originales hasta tener los resultados forenses completos. ¿Puede confirmar si pertenecían a su padre? Carmen asintió lentamente, con lágrimas formándose en sus ojos mientras señalaba cada imagen. Este reloj se lo regalé yo, en sus 70 cumpleaños, y esta cadena con el crucifijo nunca se la quitaba. Era de mi madre. La billetera también es suya. Reconozco las iniciales que le grabé. Cuando llegó a la foto del globo, sin embargo, frunció el ceño. No recuerdo ningún globo, pero fue la reacción de Mateo la que sorprendió a todos. Al ver la imagen del globo rojo, su rostro palideció, comenzó a temblar visiblemente y su respiración se volvió errática. «El globo estrella», murmuró con la voz quebrada. «El abuelo fue a comprármelo, nunca volvió». El inspector Soto observó atentamente al hombre. «¿Recuerda algo más de aquel día, señor Hernández? Cualquier detalle podría ser crucial ahora». Mateo cerró los ojos, como si intentara acceder a recuerdos profundamente enterrados. Siempre fue borroso, fragmentos sueltos, el abuelo alejándose entre la gente, la fila para la noria, la gente buscándolo. Se detuvo, abriendo los ojos con una expresión de súbito reconocimiento. Pero el globo, siempre soñé con ese globo, una estrella roja gigante que flotaba sobre las casetas de la feria. En mis pesadillas, el globo se alejaba y yo corría tras él, pero nunca lo alcanzaba. «¿Y el vendedor de globos?», preguntó Soto. «¿Recuerda algo sobre él?». Mateo negó con la cabeza, frustrado. «Solo recuerdo una chaqueta negra. Creo que era de cuero. Nada más». El inspector tomó notas detalladas, consciente de que estaban ante un posible avance significativo. Les explicó que el hallazgo del globo en particular era desconcertante para los investigadores y les preguntó si tenía algún significado especial para Esteban o la familia. «Mi padre no tenía ninguna fijación con los globos», respondió Carmen. «Era un hombre práctico, un carpintero jubilado. Le gustaba la fotografía, coleccionaba cámaras antiguas. De hecho, llevaba una Kodak aquel día». «O la cámara fue encontrada junto a su boina la noche de la desaparición», confirmó Soto. «Estaba dañada y tenía manchas de sangre». Un silencio pesado inundó la sala. Finalmente, Soto continuó. «Los análisis preliminares del globo son intrigantes. El material es látex común, del tipo usado en los años 90, pero muestra una conservación inexplicable. Nuestros técnicos están desconcertados. También hemos encontrado huellas parciales, tanto en el globo como en los otros objetos, que estamos procesando». La reunión se prolongó por más de 2 horas. Soto repasó con ellos todo el expediente original, buscando conexiones con el nuevo hallazgo. Carmen aportó detalles que había olvidado mencionar en las investigaciones iniciales, que su padre había mencionado a un antiguo colega días antes de su desaparición, que había estado revisando viejos álbumes de fotos esa misma semana, que había parecido preocupado por algo que no quiso compartir con ella. Al final del encuentro, Soto les hizo una pregunta que los dejó helados. ¿Alguno de ustedes conocía o había oído hablar del almacén González antes de hoy? Ambos negaron con la cabeza. «Es extraño», comentó el inspector, «porque hemos descubierto que la empresa propietaria del almacén en 1992 tenía un contrato para proporcionar las lonas y toldos de la Feria de San Miguel ese año, y el gerente de la empresa entonces era un tal Rodrigo González, quien, curiosamente,
Había trabajado en el mismo taller de carpintería que Esteban Hernández 20 años antes. Los ojos de Carmen se abrieron con sorpresa. Mi padre nunca mencionó a ningún Rodrigo González, pues parece que el señor González sí lo recordaba a él, respondió Soto. Hemos encontrado en los archivos de la empresa una vieja fotografía de empleados donde aparecen juntos. Y lo más interesante, González vendió la empresa y abandonó España a finales de 1992, apenas unos meses después de la desaparición de su padre. Por primera vez en 27 años, Carmen sintió que estaban cerca de descubrir la verdad. Mateo, por su parte, permanecía en silencio, con la mirada fija en la fotografía del globo rojo, como si éste contuviera respuestas que aún no podía descifrar. Antes de marcharse, Carmen hizo una petición al inspector. Podría ver el globo, no tocarlo, solo verlo. Necesito saber si es real. Soto dudó, pero finalmente accedió. Los llevó a una sala segura donde, dentro de una vitrina de cristal, flotaba el globo rojo en forma de estrella, desafiando al tiempo y a la lógica. Es como si estuviera esperando ser encontrado, susurró Carmen, como si quisiera contarnos qué pasó realmente. Mateo no dijo nada, simplemente extendió su mano hacia el cristal, sin llegar a tocarlo, mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. Al salir de la comisaría, el inspector Soto les hizo una última revelación. Hay algo más que deben saber. El análisis preliminar del hormigón indica que ese nicho fue sellado recientemente, no hace 27 años, sino aproximadamente 5 años atrás. ¿Qué significa eso?, preguntó Carmen, confundida. Significa, respondió Soto con gravedad, que alguien ha estado guardando estos objetos durante más de 2 décadas, y solo recientemente decidió ocultarlos allí. Alguien que sabía exactamente qué pasó aquel día en la feria. Y quizás, solo quizás, alguien que finalmente quiere que se descubra la verdad. Con esa inquietante posibilidad resonando en sus mentes, Carmen y Mateo regresaron a casa, sabiendo que el misterio que había definido sus vidas durante casi 3 décadas finalmente comenzaba a revelarse. El globo rojo, ese objeto imposible que había sobrevivido al tiempo, era la primera pieza tangible de un rompecabezas cuya imagen completa aún no podían imaginar. La reapertura oficial del caso Hernández desató una tormenta mediática en Sevilla. Después de tantos años, la historia del anciano y su nieto que desaparecieron en la feria volvía a ocupar portadas y titulares. Esta vez, sin embargo, el enfoque era diferente. Ya no se trataba de una búsqueda desesperada, sino de una investigación con nuevas pistas y tecnologías que no existían en 1992. El inspector Javier Soto formó un equipo especial dedicado exclusivamente al caso. Entre ellos se encontraba Ana Vidal, una joven forense especializada en análisis de materiales, cuya obsesión por el misterio del globo rojo la llevó a pasar noches enteras en el laboratorio. «Es imposible», repetía Ana a sus colegas. «El látex se degrada con el tiempo. Incluso en condiciones óptimas, un globo normal debería haberse desintegrado después de tantos años. Pero este es como si estuviera congelado en el tiempo». Los análisis confirmaron que se trataba de un globo común, del tipo que se vendía en ferias durante los años 90. No contenía ningún conservante especial, ni estaba hecho de ningún material experimental. Su inexplicable preservación seguía siendo un enigma. Mientras tanto, otro equipo investigaba a fondo a Rodrigo González, el antiguo empleador de Esteban Hernández, que había abandonado España tan precipitadamente después de la desaparición. Los registros mostraban que González se había establecido en Argentina, donde había vivido discretamente hasta su muerte en 2014, 5 años antes del descubrimiento del escondite. La cronología encaja, observó Soto durante una reunión de equipo. González muere en 2014 y aproximadamente un año después, alguien sella esos objetos en la pared del almacén, como si al morir González, otra persona quisiera asegurarse de que las pruebas quedaran ocultas, o quizás lo contrario, que eventualmente fueran encontradas. La investigación dio un giro cuando localizaron al hijo de Rodrigo González, Manuel, quien accedió a ser entrevistado por videoconferencia desde Buenos Aires. Manuel González, un hombre de unos 50 años con el mismo rostro anguloso que su padre, mostraba en las fotografías antiguas, parecía nervioso pero dispuesto a cooperar.
Mi padre nunca hablaba de su vida en España, explicó. Y siempre decía que había venido a Argentina buscando nuevas oportunidades. Pero yo siempre sentí que huía de algo. Tenía pesadillas frecuentes. Se despertaba gritando nombres que no reconocíamos. ¿Qué nombres?, preguntó Soto. Esteban era uno de ellos. Y había otro. Matías o Mateo. No estoy seguro. Durante años pensé que eran familiares que habíamos dejado atrás. El inspector intercambió una mirada significativa con su equipo. Su padre guardaba algún objeto inusual, algo que pareciera tener un valor sentimental especial para él. Manuel dudó antes de responder. Había una caja fuerte en su estudio. Nunca supimos qué contenía hasta después de su muerte. Cuando finalmente la abrimos, encontramos un sobre con dinero, algunos documentos antiguos y una fotografía. ¿Qué fotografía?, inquirió Soto, inclinándose hacia la pantalla. Una Polaroid amarillenta. Mostraba a un niño pequeño dormido o, no lo sé, inconsciente quizás, en el asiento trasero de un coche. Había alguien más en la foto, pero esa parte estaba quemada intencionalmente. Manuel hizo una pausa. Lo extraño es que había una nota escrita en el reverso. El precio del silencio. 1992. El equipo de investigación quedó en silencio. Soto, manteniendo la compostura profesional, preguntó: ¿Conserva esa fotografía, señor González? La envié por correo a la dirección que me indicaron, junto con los demás documentos. Deberían recibirla en los próximos días. Esa misma tarde, Soto visitó a Carmen y Mateo para ponerlos al día sobre los avances. Les habló de Rodrigo González, de su repentina partida a Argentina y de la inquietante fotografía que pronto recibirían. ¿Cree que ese hombre secuestró a mi padre?, preguntó Carmen, con una mezcla de horror y esperanza de finalmente conocer la verdad. Es una posibilidad que estamos investigando, respondió Soto cautelosamente. Pero hay algo que no encaja. Si González estaba involucrado en la desaparición de su padre, ¿por qué conservaría pruebas incriminatorias? ¿Y por qué su hijo menciona a Mateo en las pesadillas de su padre? Mateo, que había permanecido en silencio durante la conversación, habló finalmente. Porque yo vi algo que no debía ver. Carmen miró a su hijo sorprendida. ¿Qué quieres decir? No lo sé con certeza, respondió Mateo, frotándose las sienes como si intentara desbloquear recuerdos obstinados. Pero últimamente, desde que vi ese globo, he tenido flashes, imágenes fragmentadas. El abuelo discutiendo con un hombre de chaqueta negra, alguien arrastrándolo detrás de unos puestos, yo siguiéndolos, escondido. Soto sacó su libreta y comenzó a tomar notas detalladas. ¿Recuerda cómo era ese hombre? ¿Podría reconocerlo? Sí, no veo su rostro en mis recuerdos, solo su espalda. Pero había algo, un tatuaje, creo, en su mano o muñeca, un símbolo extraño, como una estrella dentro de un círculo. El inspector se tensó visiblemente. ¿Una estrella de 5 puntas dentro de un círculo? Mateo asintió lentamente. Sí, exactamente así. ¿Cómo lo sabe? Porque Rodrigo González tenía ese mismo tatuaje, respondió Soto, mostrándoles una fotografía antigua donde se apreciaba el símbolo en el antebrazo del empresario. Era parte de un grupo, una especie de hermandad secreta formada por antiguos militares que operaban en la sombra durante los últimos años del franquismo. Los días siguientes trajeron más descubrimientos. La fotografía enviada por Manuel González llegó a la comisaría, confirmando las peores sospechas. El niño en la imagen era indudablemente Mateo, con la misma ropa que llevaba el día de la desaparición. Pero el verdadero avance vino de una fuente inesperada. Una mujer de unos 70 años se presentó voluntariamente en la comisaría después de ver las noticias. Se identificó como Dolores Méndez, antigua limpiadora del almacén González. Trabajé allí durante 30 años, explicó a Soto. Conocí bien a don Rodrigo y a los que frecuentaban su oficina después de horas. ¿Recuerda algo inusual en marzo de 1992? Preguntó el inspector. Dolores asintió gravemente. El día después de la feria, llegué como siempre a las 6 de la mañana. Normalmente era la primera, pero ese día la furgoneta de don Rodrigo ya estaba allí. Él nunca llegaba tan temprano. La mujer hizo una pausa, como si aún le costara hablar de aquello. Le vi salir del sótano con otro hombre, alguien que nunca había visto antes. Ambos parecían alterados, nerviosos. El desconocido tenía manchas oscuras en la camisa, como óxido o sangre seca.
¿Vio u oyó algo más?, insistió Soto. Don Rodrigo me vio y me ordenó que me fuera, que ese día no trabajara. Nunca había hecho eso antes. Me pagó la jornada completa en efectivo y me dijo que olvidara que los había visto. Pero antes de irme, oí algo que me heló la sangre, un golpe sordo que venía del sótano, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Las piezas comenzaban a encajar, pero aún quedaban interrogantes cruciales. ¿Qué había pasado realmente con Esteban? ¿Por qué Mateo, siendo apenas un niño, había sido parte de aquello? ¿Y qué significaba el globo rojo, conservado durante décadas como si fuera una pieza clave del rompecabezas? La respuesta a estas preguntas llegaría de la forma más inesperada, cuando los técnicos forenses finalmente lograron abrir la Kodak dañada que había pertenecido a Esteban. Dentro, milagrosamente preservado, encontraron un rollo de película sin revelar. Las fotografías, desarrolladas con extremo cuidado dada la antigüedad del material, revelarían la pieza final del rompecabezas, la última serie de imágenes captadas por Esteban Hernández antes de su desaparición. La mayoría mostraban escenas típicas de la feria. Mateo sonriendo frente a diferentes atracciones, familias disfrutando del día, los coloridos puestos. Pero las tres últimas fotografías eran diferentes. Tomadas aparentemente en rápida sucesión y desde un ángulo extraño, como si la cámara hubiera sido sostenida a la altura de la cintura para no llamar la atención, mostraban a dos hombres intercambiando un paquete junto a una furgoneta estacionada en la parte trasera de la feria. Uno de ellos era claramente Rodrigo González, el otro, un hombre corpulento con uniforme de la policía. La última fotografía, parcialmente borrosa como si hubiera sido tomada mientras Esteban huía o forcejeaba, mostraba al policía sacando un arma de su funda. Esteban los descubrió, murmuró Soto, observando las imágenes con horror y fascinación. Presenció un intercambio ilegal, probablemente drogas o algún otro contrabando, entre González y un policía corrupto, y lo documentó accidentalmente. Todo comenzaba a tener sentido. Esteban, el fotógrafo aficionado, había capturado algo que no debía ver. Los hombres lo descubrieron, lo persiguieron y, probablemente, lo asesinaron para silenciarlo. Pero quedaba una pregunta por responder. ¿Qué había pasado con Mateo? ¿Por qué el niño aparecía inconsciente en la fotografía encontrada entre las pertenencias de González? La respuesta final vendría del propio Mateo, cuyos recuerdos reprimidos finalmente comenzaron a aflorar, catalizado por las nuevas evidencias y las intensas sesiones con un psicólogo especializado en trauma. «Lo recuerdo ahora», dijo en una reunión con Soto y su madre, su voz quebrada por la emoción. «Cuando el abuelo no volvía, me cansé de esperar en la fila. Salí a buscarlo. Lo vi discutiendo con dos hombres detrás de los puestos de comida. Tenía su cámara en la mano y parecía asustado. Mateo cerró los ojos, reviviendo aquel momento. Me escondí detrás de unos barriles. Vi cómo empujaban al abuelo contra la pared. Su cámara cayó al suelo. Hubo un forcejeo y luego uno de ellos sacó una pistola. Carmen ahogó un sollozo, tomando la mano de su hijo con fuerza. No vi el disparo», continuó Mateo. «Cerré los ojos y me tapé los oídos. Cuando miré de nuevo, el abuelo estaba en el suelo y no se movía. Quise gritar, pero estaba paralizado de miedo. «¿Qué pasó después?», preguntó Soto suavemente. El hombre del tatuaje me vio, se acercó rápidamente y me tapó la boca antes de que pudiera gritar. Me dijo que si hacía ruido, mi madre también moriría. Luego, recuerdo que me dio algo de beber, un líquido dulce pero con sabor amargo al final. Después, todo se vuelve borroso. Las últimas piezas del rompecabezas encajaron. González y su cómplice habían matado a Esteban para silenciarlo, pero no habían contado con que Mateo presenciara el crimen. No podían matar a un niño, incluso para criminales como ellos. Eso cruzaba una línea, pero tampoco podían dejarlo ir. La solución, drogarlo, hacerlo parecer desorientado y luego encontrarlo, vagando solo por la feria, aparentemente perdido después de separarse de su abuelo. Pero algo salió mal, dedujo Soto. Quizás la dosis fue demasiado fuerte para un niño tan pequeño. Te desmayaste por completo, y ellos entraron en pánico. Te llevaron con ellos mientras decidían qué hacer. Mateo asintió lentamente. Recuerdo despertar en el asiento trasero de un coche, desorientado. El hombre del tatuaje estaba discutiendo con alguien más.
Decía que era demasiado arriesgado, que debían deshacerse de ambos. ¿Cómo escapaste?, preguntó Carmen, horrorizada por lo que estaba escuchando. El otro hombre, el policía, se negó. Dijo que ya habían cruzado una línea con el viejo, pero que no iba a ser cómplice del asesinato de un niño. Discutieron acaloradamente. En algún momento decidieron llevarme de vuelta a la feria y dejarme cerca de la entrada, fingiendo que me habían encontrado perdido. Soto completó la historia. Te dejaron donde podría ser encontrado, pero lo suficientemente confuso y traumatizado como para no recordar claramente lo que habías visto. Probablemente contaban con que, siendo tan pequeño, tus recuerdos se distorsionarían con el tiempo o serían descartados como imaginaciones infantiles. ¿Y el globo?, preguntó Carmen. ¿Qué tiene que ver el globo con todo esto? Mateo cerró los ojos nuevamente, concentrándose. El globo estaba allí cuando desperté en el coche. El hombre del tatuaje lo tenía consigo. Dijo algo sobre que era el señuelo perfecto, que nadie sospecharía de un hombre que iba a comprar un globo para su nieto. Un detalle creíble para su historia, murmuró Soto. Si alguien preguntaba dónde estaba Esteban cuando desapareció, la respuesta sería, fue a comprar un globo. Nadie cuestionaría algo tan inocente. Pero, ¿por qué González conservó el globo durante todos estos años?, insistió Carmen. ¿Y por qué se mantuvo intacto? Creo que lo sé, intervino Mateo. Cuando me dejaron cerca de la entrada de la feria, el hombre del tatuaje se agachó junto a mí, me enseñó el globo y me dijo, este globo es mágico. Mientras se mantenga inflado, debes guardar silencio sobre lo que has visto hoy. Si alguna vez hablas, el globo explotará y algo terrible le pasará a tu madre. Un escalofrío recorrió la sala. Utilizó el globo como una forma de control psicológico sobre un niño traumatizado, explicó Soto. Y funcionó. Tu mente bloqueó los recuerdos para protegerte, asociando el globo con el silencio forzado. Y González lo conservó todos estos años como un recordatorio retorcido, añadió Carmen, un trofeo de su crimen, o quizás como un amuleto contra su conciencia, sugirió Soto. Son las pesadillas que mencionó su hijo. El hecho de que guardara la fotografía de Mateo me hace pensar que vivió atormentado por lo que hizo. ¿Y cómo explica que el globo se conservara intacto?, preguntó Carmen. Eso, respondió Soto, sigue siendo un misterio. Nuestros científicos sugieren que podría haberse preservado debido a alguna combinación única de factores, el material específico del globo, las condiciones de almacenamiento, quizás incluso algún tratamiento especial que desconocemos. Pero yo prefiero pensar que hay cosas que no pueden ser explicadas racionalmente. La investigación culminó con el arresto del ex policía involucrado, identificado gracias a las fotografías de Esteban como Ricardo Vargas, quien había dejado el cuerpo poco después de los acontecimientos de 1992 y vivía retirado en un pueblo costero. Vargas, enfrentado a las pruebas, confesó su participación en el crimen, proporcionando finalmente los detalles sobre qué había ocurrido con el cuerpo de Esteban y confirmando la versión de Mateo. El círculo finalmente se cerraba. El misterio que había definido las vidas de Carmen y Mateo durante casi 3 décadas quedaba resuelto, aunque la verdad resultara más dolorosa de lo que habían imaginado. Y el globo rojo, ese imposible objeto que había sobrevivido al tiempo, permanecía como un enigmático testigo de todo lo ocurrido, flotando silenciosamente en su vitrina de cristal en el departamento de evidencias, desafiando tanto a la ciencia como a la lógica con su misteriosa preservación. El verano de 2020 trajo consigo no solo el calor abrasador típico de Andalucía, sino también un sentido de cierre para la familia Hernández. Habían pasado más de 28 años desde aquel fatídico día en la feria de San Miguel, y finalmente los restos de Esteban Hernández regresaban a casa. Siguiendo las indicaciones de Ricardo Vargas, los investigadores habían localizado el cuerpo en una zona remota de la provincia, enterrado bajo un antiguo olivo en una propiedad que había pertenecido a un familiar de Rodrigo González. Los análisis forenses confirmaron su identidad y revelaron lo que muchos ya sospechaban. Esteban había muerto por un disparo a quemarropa, probablemente mientras intentaba proteger las fotografías que había tomado accidentalmente. El funeral, aunque tardío, proporcionó a Carmen y Mateo el ritual de despedida que habían necesitado durante tanto tiempo.
Decenas de vecinos del antiguo barrio de Esteban acudieron a presentar sus respetos, muchos de ellos aún recordando al amable carpintero jubilado que siempre tenía una palabra amable y una cámara a mano. «Mi padre finalmente puede descansar en paz», comentó Carmen a Soto durante la ceremonia, sus ojos húmedos pero serenos. «A nosotros también, de alguna manera». El inspector, quien había desarrollado un vínculo especial con la familia durante la investigación, asintió comprensivamente. Algunos casos nunca se cierran del todo, pero al menos ahora tienen respuestas. Y justicia, aunque tardía. Ricardo Vargas había sido condenado a 15 años de prisión tras declararse culpable de homicidio y obstrucción a la justicia. Su confesión detallada había sido crucial para reconstruir los eventos de aquel día y para localizar los restos de Esteban. Sin embargo, incluso él parecía desconcertado por algunos aspectos del caso. «Nunca entendí por qué González guardó ese maldito globo», había declarado durante el juicio. Se volvió obsesivo con él. Decía que mientras el globo se mantuviera inflado, su secreto estaría a salvo. Era como una superstición enfermiza. La historia del globo rojo que desafiaba al tiempo se había convertido en una leyenda urbana en Sevilla. Algunos lo atribuían a algún tipo de tecnología experimental, otros a una coincidencia extraordinaria de factores preservantes. Los más supersticiosos susurraban teorías sobre maldiciones o fenómenos paranormales. Para Mateo, sin embargo, el globo representaba algo más profundo, el poder del miedo y el trauma, pero también la persistencia de la verdad. Como psicólogo, había comenzado a especializar su práctica en el tratamiento de traumas infantiles, utilizando su propia experiencia para ayudar a otros a procesar sus recuerdos reprimidos. «El miedo puede silenciarnos durante años», explicaba a sus pacientes, «pero la verdad, como ese globo, permanece, espera pacientemente a ser descubierta, a liberarnos». 3 meses después del funeral, Carmen recibió una carta inesperada desde Argentina. Era de Manuel González, hijo de Rodrigo, quien había seguido el desarrollo del caso a través de los medios internacionales. «Mi padre murió atormentado por lo que hizo», escribía Manuel. En sus últimos días, delirando por la fiebre, confesó fragmentos de la historia. «Nunca comprendí completamente hasta ahora. No puedo deshacer el daño que causó, pero espero que esto ayude de alguna manera a su sanación». Adjunto a la carta venía un sobre con una suma considerable de dinero y una nota explicando que provenía de la venta de propiedades que su padre había adquirido en Argentina con el dinero del contrabando que había motivado el asesinato de Esteban. «No quiero nada que provenga de ese hombre», fue la primera reacción de Carmen. «No es para nosotros», respondió Mateo después de reflexionar. «Es para otros niños y familias que han sufrido traumas similares». Así nació la Fundación Esteban Hernández, dedicada a proporcionar terapia y apoyo a niños traumatizados por la violencia y a familias de personas desaparecidas. Carmen, que se había jubilado recientemente, encontró un nuevo propósito dirigiendo la fundación, transformando décadas de dolor en una fuente de ayuda para otros. El caso Hernández también había tenido un impacto significativo en la política local. Las revelaciones sobre la corrupción policial y el contrabando, que operaba abiertamente durante la feria, habían llevado a una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad en eventos públicos y a la creación de una unidad especial anticorrupción dentro del cuerpo policial. El inspector Soto, reconocido por su perseverancia en resolver el caso, había sido ascendido y ahora dirigía la unidad de casos sin resolver, dedicando recursos adicionales a otros misterios que, como el de Esteban, habían quedado en el limbo durante décadas. Un año después del funeral, en una soleada tarde de domingo, Mateo visitó el cementerio donde descansaban los restos de su abuelo. Llevaba consigo un pequeño álbum de fotografías y una cámara Kodak, similar a la que Esteban había usado aquel fatídico día. «He estado revelando algunas de tus viejas fotografías, abuelo», dijo en voz baja, sentado junto a la lápida. «Eras realmente bueno. Capturabas algo especial en cada imagen, la esencia de las personas, los pequeños detalles que otros pasaban por alto». Abrió el álbum, mostrando algunas de las fotografías que había encontrado en viejas cajas guardadas en el ático de Carmen. Imágenes de Sevilla en los años 80 y principios de los 90,
escenas cotidianas transformadas en algo extraordinario por el ojo observador de Esteban. Me he aficionado a la fotografía yo también, continuó. Me ayuda a procesar todo lo que ha pasado, a encontrar belleza incluso después de tanto dolor. Mientras hablaba, un suave viento agitó las hojas de los árboles cercanos, creando un juego de luces y sombras sobre la lápida. Mateo, con el instinto desarrollado de un fotógrafo, levantó su cámara y capturó el momento. Al bajar la cámara, algo llamó su atención. A pocos metros de distancia, un niño pequeño, de unos 8 años, jugaba alegremente con un globo rojo en forma de estrella, idéntico al que había desencadenado toda la historia. El niño reía mientras el globo se elevaba y descendía con las corrientes de aire, ajeno a la mirada sorprendida de Mateo. Por un instante, Mateo sintió que el tiempo se doblaba sobre sí mismo, creando una conexión entre aquel lejano día de 1992 y el presente. Pero esta vez no había miedo en su corazón, solo una extraña sensación de paz. Levantó nuevamente su cámara y capturó la imagen del niño con el globo, enmarcado por la luz dorada del atardecer sevillano. Una imagen que, sin duda, habría encantado a su abuelo. Mientras guardaba la cámara, notó que el niño había soltado accidentalmente el globo, que ahora ascendía libremente hacia el cielo. El pequeño comenzó a llorar, pero su madre lo consolaba dulcemente, prometiéndole comprarle otro. Mateo observó el globo elevarse cada vez más alto hasta convertirse en un diminuto punto rojo contra el azul del cielo, finalmente libre, igual que la verdad que durante tanto tiempo había permanecido cautiva. Cuando finalmente lo perdió de vista, Mateo sonrió y susurró: «Adiós, abuelo. Gracias por nunca dejar de luchar por la verdad, incluso cuando te costó la vida». En la comisaría central de Sevilla, en ese mismo momento, la inspectora Ana Vidal observaba perpleja el espacio vacío en la vitrina donde hasta esa mañana había flotado el misterioso globo rojo. Nadie había abierto la vitrina. Las cámaras de seguridad no mostraban ningún intruso. El globo simplemente ya no estaba allí. Algunos dirían más tarde que se había desinflado finalmente, cumpliendo su ciclo natural. Otros, los más imaginativos, sugerirían que una vez revelada la verdad y hecha justicia, el globo ya no tenía razón para existir en este mundo. Mateo, cuando se enteró de la desaparición del globo, ofreció una explicación más poética. Algunas verdades son demasiado pesadas para permanecer atadas a la tierra. Una vez liberadas, solo pueden ascender. La historia del niño, el abuelo y el globo rojo que desafió al tiempo, se convirtió en parte del folclore local, contada y recontada con diversas variaciones, pero para Carmen y Mateo, lo importante no era el misterio del globo, sino la lección que habían aprendido a lo largo de su doloroso viaje, que la verdad, no importa cuánto tiempo permanezca oculta, encuentra siempre su camino hacia la luz. Y en las noches claras, cuando el cielo de Sevilla se llena de estrellas, algunos juran ver un pequeño punto rojo moviéndose entre ellas, como un eterno recordatorio de que algunas historias, incluso las más trágicas, pueden encontrar finalmente su redención.